buenas tardes, Dios los bendice. Vamos a iniciar con el estudio de este miércoles. El día de hoy vamos a empezar a ver una serie de estudios que nos van a hablar un poquito de los problemas que se presentan en las congregaciones. Y lo vamos a fundamentar en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo le habla al apóstol Juan y le da el mensaje a las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3. Pero es importante que tengamos el preámbulo, entonces vamos a estar viendo una serie de estudios desde el capítulo 1, 2 y 3 para ver qué es lo que Dios nos habla a través de la palabra, qué conductas no debemos tener y qué conductas debemos corregir para que todo funcione como Dios manda. Vamos a orar, mis amados. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por tus grandes bendiciones, Señor, por todos los detalles que hay en nuestra vida, tanto los buenos como los malos. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar, Padre bendito, una vida variada, digo yo, Padre Santo. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable, nos bendigas grande y poderosamente, que derrames una unción apostólica, profética, evangelística y pastoral, para que todos podamos entender de acuerdo, Señor, a la edificación que tú tienes planeada para tu bendito cuerpo, que es la iglesia, rogándote tu favor, Señor, tu misericordia y todo cuanto has determinado. Rogamos, Señor, que tu sabiduría, tu entendimiento y tu inteligencia nos inunden, Padre bendito, para comprender de la mejor manera todo lo que tenemos que hacer en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el libro del Apocalipsis, lo primero que tenemos que saber es que es el libro de las revelaciones. ¿Y a qué se le llama revelación? Al conocimiento venido del corazón de Dios para con sus hijos. Ahora, hay cosas que están claras, que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que ir viendo poco a poco para poder entender este bendito libro. Y curiosamente a mí me llama mucho la atención que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos y la Biblia tiene 66. Entonces la revelación tiene que ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 22 por 3 es 66. Curioso. Yo siempre he manifestado que el libro de Isaías es una presentación de toda la palabra de Dios, y el libro de Apocalipsis de la misma manera, nada más que visto en profundidad a través de los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios y nuestra vida a través de este bendito libro de Apocalipsis, es una delicia, de verdad, ir comprendiendo y entendiendo tantas y tantas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y en primer término, para poder empezar con el mensaje a las 7 iglesias, en estos cortos versos que están aquí, que para mí son amplísimos, y le digo para mí son amplísimos porque nos traen una información muy muy vasta, y vamos a ver si lo vemos en 3, 4 o 5 estudios, los que sean necesarios, para que podamos ir avanzando. Vamos a procurar que cada estudio dure aproximadamente 45 a 60 minutos nomás, para que entendamos correctamente y no nos saturemos de información. Muy bien, vamos al capítulo 1 de Apocalipsis. Y empieza con esta situación que dice el prólogo o la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahí en esos dos versos el Señor nos está avisando para qué es, quién la da y a quién va dirigida. Punto número 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios dio. Esto habla en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque siendo un libro profético el libro de Apocalipsis, entonces tiene que ser hablado para los acontecimientos futuros.
Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Entonces nos dice claramente que esta revelación es para sus siervos, ¿sí? Hombres o mujeres, pues no quiero que me vayan a decir aquí que soy misógino, no. Los siervos de Dios, genéricamente hablando, siervos y siervas, ¿no? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces esto nos muestra muy claramente que hay una revelación, que es un mensaje que va dirigida a los siervos, siervas, de algo que va a suceder. La declaró por medio de un ser espiritual, que es un ángel, y va dirigida a una persona, que es su siervo Juan, el apóstol Juan. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién? Juan, de que ha sido genuino, que ha sido real, y del testimonio de Jesucristo. Esto del testimonio de Jesucristo es el testimonio que dio el apóstol Juan de que el Señor Jesucristo había impactado su vida y que estaba en él y con él, y de todas las cosas que ha visto. Entonces también esto nos habla del pasado. Ahora bien, esto del verso 2 a mí me llama mucho la atención, porque el libro de Apocalipsis también, capítulo 19, verso 10, dice lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle. Repito, capítulo 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: no lo hagas. ¿A los pies de quién se postró? Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados. Entonces hay que entender que el que tiene una invitación a la cena de las bodas del Cordero es bienaventurado, porque es 3 veces bendecido, porque tiene la invitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para estar en esa mesa de las bodas del Cordero. Y entonces él se postra, así lo dice el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y el mismo ángel le dijo: mira, no lo hagas. Esto nos muestra claramente que la adoración solo es para el Señor. Yo soy consiervo tuyo, se equiparó el ángel a Juan, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y la palabra nos dice ahí en Apocalipsis 1:2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces tenemos que dar testimonio de que conocemos la palabra de Dios, que la vivimos, y del testimonio de Jesús que está en nosotros. Pero aquí dice que el testimonio, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Luego entonces el que tiene al Señor Jesucristo en su corazón y tiene el testimonio de Jesús, tiene que vivir proféticamente. Muchas veces se confunde la situación profética con mística, nada tiene que ver. Y esto es bien importante, porque debemos entender qué es la profecía, los niveles de profecía, entender qué es una y otra cosa. ¿Para qué? Para vivir correctamente delante de Dios. El Señor Jesucristo fue profético 100%. Y cuando nosotros entendemos que si el Señor Jesús vive en nosotros, ese espíritu de la profecía vive en nosotros, luego entonces es nuestro deber sobre nuestra vida profetizar. ¿Qué es profetizar? Es hablar y declarar la palabra, porque dice el libro de, la palabra de Dios a nuestra vida para que se cumpla. Si bien es cierto, no se cumple en el momento, puede cumplirse en el futuro, o por qué no, se puede cumplir en el momento. Vamos a ver cómo opera esto de la profecía. Punto número 1. La palabra profética es la Biblia, porque dice segunda de Pedro 1,
19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética es la Biblia y es lo más seguro que hay. Si lo vemos científicamente, la Biblia es el libro traducido a todos los idiomas que se pudiera traducir un libro. Es el libro que más ediciones ha tenido en toda la historia del mundo. Y es el libro que más se ha vendido en toda la historia del mundo. Y curiosamente se sigue vendiendo. Entonces, si los científicos lo quieren ver como un bestseller, pues véanlo como un bestseller. Nada más que lo que habla aquí es totalmente espíritu, es vida y es muerte también. ¿Para quiénes? Para los que no quieren tomar la vida. Entonces, la palabra profética es esta. Y tenemos que estar atentos a ella. Hasta que el lucero de la mañana, la Biblia dice que el lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, que dice que salga en nuestros corazones. ¿Y qué quiere decir eso? Es que se vea el testimonio de Jesús en nuestra vida, como lo acabamos de ver acá, en el verso 2. Dice, y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es esto del testimonio de Jesucristo? Que nuestra vida tiene que ser un reflejo real de que el Señor Jesús vive en nosotros. No podemos decir que somos cristianos y estar operando fuera del orden de Dios y haciendo lo que no debemos, a pesar de las circunstancias. Vamos al punto número 2. Profecía. Es la voz que Dios habla a través de un hombre o una mujer que en la antigüedad se llamaba vidente y ahora profeta. Oiga, ¿y usted de dónde saca eso? Bueno. Segunda de Samuel 24:11 dice lo siguiente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. A ver, era profeta pero era el vidente de David. ¿Y por qué? Porque David era el rey, diciendo, y ya continúa lo que le tenía que decir. Primera de Samuel 9:9. Lo único que estoy haciendo es confirmar que el vidente del profeta es exactamente lo mismo. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. Repito, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Vidente quiere decir el que ve. ¿Cómo sabemos que los videntes también profetizaban? Segunda de Crónicas 9:29. Segunda de Crónicas 9:29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Entonces el vidente también profetizaba. ¿A qué vamos con esto? Que el profeta pues tiene que profetizar. Ese es su trabajo. ¿Y qué es profetizar? Escuchar la voz de Dios y transmitir el mensaje tal cual Dios lo entrega. Quiero aclarar algo. Sí hay falsos profetas. Y el Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo. Que nos cuidáramos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque iban a venir a nosotros vestidos de ovejas, ¿no? Pues habla Ezequiel, condenación de los falsos profetas. Mateo 17:15 dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Son personas que se dicen profetizar, que probablemente hay un espíritu de pitón o de adivinación en ellos, porque hay algo que es bien importante que debemos saber y conocer. El falso profeta no te va a decir mentiras completas, te va a decir verdades a medias. Eso es lo que va a hacer.
porque el espíritu que opera en él es un espíritu demoníaco. ¿Por qué? Porque curiosamente una de las dos figuras que nos muestra el Apocalipsis también es el falso profeta. Esa es la figura espiritual de los últimos tiempos. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. No cualquiera que se diga profeta es profeta, o no porque le digan profeta a alguien es profeta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese profeta viene y te va a dar una palabra, pero siempre va a buscar algo a cambio. Normalmente va a buscar algo a cambio. Por eso dice el Señor, por dentro son lobos rapaces. Me ha tocado gente que le dice a otra, dice ser profeta, y ese falso profeta le dice a una persona en la iglesia, que Dios le habló a él y que le dijo que le regalaran el celular, por ejemplo. La problemática, a mí me conflictúa mucho eso. ¿Por qué? Porque la vez que un profeta le pidió a una mujer que le diera algo, aunque la mujer estaba en una escasez plena y total, es porque él se estaba en la misma situación, estaba muriendo prácticamente, podríamos decir, ¿no? ¿Y por qué digo que se estaba muriendo? Porque el profeta Elías deseó morirse cuando se secó la calabacera. Pero cuando llega con la viuda de Sarepta, el Señor le dijo, te enviaré a una viuda a Sarepta. Y llegando a la viuda, lo primero que le pide es agua. Pero recordemos que en ese tiempo había una sequía que Dios había determinado y hablado a través de la voz del profeta Elías. Entonces le pide un vaso de agua, y la mujer iba por el vaso de agua para dárselo al siervo de Dios. Y yendo de camino le pidió y le dijo, pues oye, tráeme una torta también, porque tenía hambre el profeta. Y entonces la mujer le declara y le dice que tenía un poco de harina y un poquito de aceite, y era lo único que tenían ella y su hijo, y que después de hacer la torta se iban a dejar morir. Pero él le dijo, tráeme a mí primero. Eso fue lo que le dijo el profeta, tráeme a mí primero. Entonces mi pregunta es, ¿cómo si el profeta entiende que tenía un poquito de harina nada más para hacer una sola torta, por ejemplo? Es lo que yo entiendo en esa cita bíblica. Y un poquito de aceite. ¿Cómo le dijo, tráeme a mí primero? ¿Y después qué? Y resulta ser que lo que desata Dios a través de la palabra del profeta Elías le dice, en verdad que te digo que ni la harina ni el aceite escasearán. Y así fue, así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces lo único que Dios hace es multiplicar lo que sembró la viuda en el profeta. Fue lo único. Pero le pidió porque había una necesidad extrema. Pero la Biblia no me muestra que los profetas anduvieran pidiendo nada. Los profetas iban, y además no eran, yo digo que eran los malqueridos, porque iban y declaraban cosas que no eran muy gratas al pueblo, porque el pueblo estaba en pecado normalmente. Entonces al final del día, pues muchos de estos murieron apedreados. Pero es importante que nosotros visualicemos que las situaciones que vivían no eran tal cual las quieren hacer creer hoy, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y si algún hombre o mujer que se dice profeta le pide dinero, o le pide una siembra, o le pide algo, pues dígale que sí, nada más que profetice que Dios se lo diga a usted. Y ya con eso, si Dios le dice a usted y usted está plenamente seguro, segura de que usted tiene que hacer algo para darle al profeta, obedezca a Dios, pero tenga la certeza que es Dios, porque Dios jamás lo va a dejar en la calle. Entonces, cuando un profeta le diga que Dios le dijo que le diera a usted algo, dígale sí, claro que sí, con todo gusto. Nada más, dígale usted a Dios, o profetice usted que Dios me lo diga a mí, y cuando Dios me lo diga a mí, yo se lo entrego. Punto, no hay problema. Y así está el problema, y así no le dice que no y no se pelea con nadie. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esos falsos profetas. Ahora bien, vamos adelante. Otro punto es el mover profético, que se llama el entendido. Hay muchas personas que cuando se allegan a profetas, resulta ser que empiezan a operar proféticamente, o el Señor empieza a trabajar con ellos proféticamente, pero no es porque sean profetas, sino es porque la unción que trae el profeta
es tan grande y es tan poderosa que empieza a afectar a todas las personas que están a su alrededor. ¿Cómo que es eso? Miren, vamos a verlo bíblicamente. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 8 en adelante. Repito, Primera de Samuel, capítulo 10, verso 8 en adelante. Aquí tenemos el encuentro del rey Saúl con el profeta Samuel. Vamos a ver. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Por qué? Porque tenía que llevar la instrucción y la guía. Verso 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Cuáles señales? Las que le había dicho el profeta Samuel. ¿Cuáles eran estas? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, porque el profeta Samuel le había dicho, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Pero Dios ya había mudado su corazón. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El rey Saúl. Pero el rey Saúl no era profeta. Y profetizó. Verso 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? No, pero la unción que se movió en su encuentro con Samuel y en la compañía de profetas se desató sobre su vida porque el Espíritu Santo lo tocó. Verso 12. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? ¿De quién? De los profetas. El padre espiritual de los profetas en ese tiempo en Israel era el profeta Samuel, porque él era el juez en Israel. Por esta causa se hizo el proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Entonces, ¿esto qué quiere decir, mis amados? Que muchas veces la gente, porque hay un don profético, un mover profético alrededor de ellos, creen que son profetas. No es así. Los niveles proféticos son claros en la Biblia. Pongamos aquí, tenemos 2. Está el profeta de oficio o profeta mayor, el profeta Samuel. La compañía de profetas, más bien el profeta de ministerio era Samuel, era el que tenía más autoridad, más poder, porque él era el juez, a él lo había escogido Dios. Los profetas de oficio eran los profetas de la compañía, y los dos se movían en profecía. Pero los de oficio, los de la compañía de profetas, no se movían igual que el profeta del ministerio, que era Samuel. Entonces ahí tenemos 2 niveles. Otro nivel es el mover profético, lo acabamos de ver. Saúl profetizó. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo sobre él. Y entonces ese mover profético se puede mover y puede dar profecía y se puede cumplir. Pero no quiere decir que sea profeta. ¿Quién es profeta entonces, oiga? Al que Dios escoge para ese trabajo. Hoy por hoy sé que hay muchas escuelas de profetas, gloria a Dios por eso. Pero los profetas que entran a esas escuelas tienen que estar más que acreditados que son profetas. Porque si no, van a ser personas con un mover que quieren profetizar y quieren posicionarse. Hay algo que es bien real. Ninguno de los profetas de la Biblia se quiso posicionar como tal. Y si los reconocían bien y si no los reconocían, también. A nuestro Señor Jesús, que ha sido el mayor de todos los profetas, le llamaban el hijo del carpintero. Y es más, los discípulos, cuando iban camino a Emaús, que tocamos ese punto en una de las prédicas, resulta ser que decían que lo consideraban un profeta más. Pero al final del día, Dios va a hacer lo que Él quiere y va a escoger a quien Él quiere para hacer el trabajo. Eso es bien importante. Y mi muy personal punto de vista,
mi muy personal punto de vista es el siguiente: los profetas nacen, no se hacen. ¿Por qué? Porque es un don divino el poder escuchar a Dios. Así de fácil, rápido y sencillo. ¿Y cómo se sabe que si alguien es profeta o no es profeta? Hay características de un profeta muy puntuales, muy claras, que la Biblia nos muestra. Eso es bien importante que lo tengamos bien claro. ¿Cómo sé yo que Saúl no era profeta? Porque si Saúl hubiera sido profeta, él hubiera escuchado a Dios, a pesar de que Samuel ya no estaba. Y cuando murió Samuel, él ya no escuchaba a Dios a través de Samuel. Entonces tuvo que ir a ver a una adivina en Endor, donde dice eso. Primera de Crónicas 10, 13 y 14 dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, si hubiera sido profeta, ¿para qué va a haber una adivina si Dios le habla a los profetas? Sencillo, mis amados. Vamos al verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es una prevención total, mis amados. Aquí no hay vuelta de hoja. El tiempo está cerca. Y dice, bienaventurado el que lee. Esto es que va a ser 3 veces bendecido aquel que se toma el tiempo para instruirse. Porque la misma palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y murió de sed. ¿De cuál sed? De sed de la palabra de Dios, porque dice que es agua de vida la palabra. Entonces por eso perece la gente, porque no conoce. Por eso es engañada la gente, porque no conoce, porque no lee. Mire, yo le ruego a Dios para que mucha gente sea como los discípulos de Berea. Y entonces cuando se le presente una persona que no conoce, pueda decir, bueno, las características de un apóstol son de menos estas 12. Las características de un profeta son de menos estas 12. Las características de un evangelista son estas. ¿Y por qué le digo 12? Porque es el número de gobierno de Dios. Porque cada uno de los ministerios tiene que tener sus características perfectamente definidas. Ahí no hay vuelta de hoja. Y se ve cuando alguien tiene algunas características divinas para ejercer alguno de los 5 ministerios. Son muy claras, muy claras, mis amados. Y en los 5 ministerios hay verdaderos y hay falsos, que eso es tema de otro estudio también. Dice, bienaventurado el que lee. ¿Por qué? Porque se instruye. Y el que se instruye no será engañado. Número 2, oye las palabras de la profecía. Primero entender qué es lo profético. Y lo profético es netamente espiritual. Y comprender que el libro de la profecía, que es el libro de las revelaciones, que es el libro del Apocalipsis, es netamente espiritual y se tiene que ver espiritualmente. Número 3, y que guardan las cosas escritas en ella. Esto es muy importante que lo comprendamos en su totalidad, integralidad, por lo siguiente. El que lee se instruye. El que oye tiene fe. Porque dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y el que las guarda, ¿dónde las debe guardar? Debe guardarlas en su corazón, en su mente y en su cuerpo. ¿Para qué? Porque ahí es donde tiene que tener 3 Biblias. La Biblia, que es el Logos, que está escrito. Tiene que tener otra en su corazón, que son los remas. La misma palabra es un rema pleno. Y tiene que tener la acción por la fe. Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que tenemos la Biblia en el corazón, en la mente y en el cuerpo, entonces tenemos la Biblia en el corazón para vivirla, para sentirla y también para hablarla, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Número 2, la tenemos en la mente para aplicarla. ¿En qué? En todas y cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo como hijos y siervos de Dios. Y número 3, en el cuerpo, porque es el accionar para hacer la obra de Dios. Mucha gente dice, no, que vean a Dios. Sí, lo tienen que ver a través de ti. Esa es la situación, y esto se le llama testimonio. Y esto se vincula perfectamente con lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versos 7 al 9. Y le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer en el cuerpo, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es el accionar, el trabajo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dicho de paso, si queremos ser prosperados, tenemos que hacer lo que la Biblia manda en todo momento y en todo tiempo. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y leímos aquí que tenemos que guardar las cosas escritas en él, en Apocalipsis. Pero aquí el Señor dice guardar y hacer. Entonces, esto nos lleva a entender que para guardar y hacer lo que está escrito, pues obviamente tengo que leer la palabra de Dios. Forzoso. Porque si yo no la leo, y a mí vienen y me platican y me dicen algo, aunque no esté escrito, yo lo voy a creer. Y si creo algo que no está escrito en la palabra, estoy creyendo una mentira. Y si yo lo repito, me vuelvo mentiroso. Por eso es tan delicado no conocer la palabra. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando guardamos y hacemos conforme a todo lo que está escrito en la palabra, la Biblia dice que prosperaremos y todo nos saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es una promesa de Dios para entender lo que tenemos que hacer. Es importante que entendamos bien este verso 8, porque digo, hay mucha gente que no tiene lo que quiere y no prospera y no le va bien. Entonces yo creo que tengo que entender que pues no está haciendo totalmente lo que dice la palabra de Dios, o algún detalle hay ahí en su vida que no la está aplicando correctamente. Entonces esto es bien importante. Vamos del verso 4 al verso 8. Podríamos cerrar esa puertecita para que no se oigan tanto los ladridos de perro. Perdón, estoy en casa. Verso 4 al verso 8. Gracias, mija. Dice la palabra de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Pero el título es Salutaciones o saludos a las 7 iglesias. Gracias, muy amable. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Punto número 1, está hablando el apóstol Juan, está dando un saludo a las 7 iglesias. Gracia y paz a las personas de las 7 iglesias y del Señor Jesucristo en concreto, el que es, el que era y que ha de venir. Esto es bien importante. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus están escritos en el libro de Isaías capítulo 11 versos 1 y 2. ¿Y por qué? Porque dice reinado del justo Mesías. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de Jehová, 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque reposaron sobre el Señor Jesucristo. Y esos 7 espíritus tienen que estar en nuestra vida. El espíritu del Dios vivo tiene que estar en nosotros para que tengamos la vida eterna. El espíritu de sabiduría lo tenemos que tener. Hay que leer el libro de Proverbios, de Salmos, de Eclesiastés, para ir obteniendo un poquito de sabiduría, mis amados. Espíritu de inteligencia, esa la tenemos que trabajar, practicar a través del ejercicio
del trabajo, a través del ejercicio, del estudio en todas las áreas de nuestra vida. Espíritu de consejo. ¿Cómo voy a poder yo aconsejar algo bueno si no conozco la palabra de Dios? Cualquier consejo que yo dé de mi corazón puede fallar, puede errar, porque engañoso es el corazón, dice la palabra. Entonces los consejos que debemos dar como siervos de Dios, o como cristianos, o como ovejas, o como sea, es lo que dice la Escritura. No nos metemos en problemas. Por eso es tan delicada la consejería. Espíritu de poder. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la capacidad de ir a hacer cosas que normalmente no hacíamos. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Es importante que nosotros entendamos esto. Y luego dice espíritu de conocimiento. Ese espíritu de conocimiento nos lo va a dar el estar metidos en la palabra, estudiando la palabra, tomando el discernimiento de la palabra, desmenuzando la palabra, y entonces vendrá el Espíritu del Señor a darnos la explicación de lo que Él quiere que entendamos en esa palabra. Pero es bien importante que antes de que leamos la palabra, oremos, porque si no, vamos a entender con nuestra mente y vamos a razonar con nuestra mente. Y esta palabra es un libro de estudio espiritual. Luego entonces, si no está el Espíritu de Dios metido en ese estudio, entonces está el espíritu del hombre, y lo que entendamos va a ser de hombre, va a ser humano, va a ser corpóreo, va a ser carnal. Por eso es tan importante que estemos en esa misma tesitura con el Señor. Y de temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es el respeto. De verdad es ese temor a fallarle. No le voy a fallar, voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas correctamente. Vamos al verso 5 de este libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y él, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, habla en pasado, y nos lavó, también habla en pasado, y nos hizo en pasado, reyes y sacerdotes para Dios Padre. Entonces, desde la preexistencia, Dios el Señor nos tiene en su corazón, nos tiene escogidos, nos tiene listos para que nosotros podamos entender y comprender que Él nos hizo antes, Él nos escogió antes. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que te formase en el vientre, entonces todavía ni pensados estábamos. Eso se llama preexistencia. Y luego dice antes que nacieses. ¿Cómo santificas a alguien que no ha nacido? Es un prenacimiento, por decirlo así. Y de hecho los médicos a los bebés que están en el vientre les llaman productos, no les llaman bebés, les llaman fetos, no les llaman bebés. Esto es la preexistencia, es un fundamento fuerte de la preexistencia, y se cumple esto que está escrito aquí en tiempo pasado. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El libro de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿A qué vamos con esto? Nos hizo reyes y sacerdotes. Y el apóstol Pedro lo reitera: somos linaje escogido, el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido, habla también el pasado. Es importante que nosotros conozcamos y entendamos esta situación, porque si nosotros no sabemos quiénes somos delante de Dios, entonces en ningún caso tiene la relación que tenemos con Dios. Fácil. Verso 7, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él dice que va a venir en las nubes, y ahí se va a quedar para el arrebato de la iglesia. Todo ojo lo verá, aquellos que lo lastimaron, lo traspasaron, también se darán cuenta, y
nos dice que Él es el principio y el fin, y Él es el todo. Vamos a una visión del Hijo del Hombre. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, también la pasó mal el apóstol Juan. Esto mucha gente no lo entiende a veces y cree que la vida del cristiano es sin sufrimientos, sin necesidades, sin problemas. Y a veces buscamos quien nos resuelva la vida, pero el que nos la tiene que resolver es el Señor. Dice, repito, el verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, estaba preso cuando estaba hablando esto, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por hacer las cosas bien lo encerraron. Al apóstol Juan también lo trataron de matar y no pudieron, por eso lo consideraban un semidios o algo así, y ya no lo tocaron. Mejor llévatelo a Patmos y ya que no le pase nada, pero ahí déjalo, porque no lo vamos a poder matar. ¿Y por qué? Porque al Señor le plació dejarlo hasta el final, que muriera en su vejez. ¿Y por qué? Pues porque sí le plació al Señor. Cuando Pedro le preguntó, ¿y qué? Le dice, ¿y a ti qué? En cortito, perdón, muy mexicanamente hablando, le dijo, ¿qué te importa a ti? Eso es mi problema, si yo quiero que quede hasta el fin, ¿a ti qué? Pero bueno, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí tras de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Está hablando el Señor Jesucristo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántas son? Contémoslas para que no haya error. Efeso 1, Esmirna 2, Pérgamo 3, Tiatira 4, Sardis 5, Filadelfia 6 y Laodicea 7. Dios siempre va a trabajar en perfección, siempre, porque quiere que nosotros seamos perfectos. El apóstol Pedro dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Oiga, pero no somos perfectos, no, pero somos perfectibles y es lo que Dios busca, que nos perfeccionemos día a día, momento a momento. Verso 12, y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Esto es importante para que vayamos viendo las figuras. Los candeleros son la iglesia y dice que de oro porque tenían la gloria divina en sí mismos. ¿De dónde saca usted esto? Apocalipsis 1:20, brinquémonos unos versos y regresamos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dos puntos y seguido. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dice que vio 7 candeleros de oro, entonces son la figura de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todo lo que nos muestra la palabra en relación al Apocalipsis nos va a traer un mensaje. Hay cosas que son muy claras, como yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, todo. Eso no tiene tanta ciencia. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto nos habla de una cobertura, de una protección total del cuerpo glorificado. Pero no olvidemos que el Señor Jesús tiene 3 cuerpos. El cuerpo físico con el que vino a la tierra, el cual fue crucificado. El cuerpo glorificado con el que fue levantado a la diestra del Padre. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es lo que vamos a ver en cuanto a las 7 iglesias. ¿Sí? Ahora bien, y luego dice ceñido por el pecho con un cinto de oro. La palabra nos dice en el libro de los Efesios 6:14, cuando nos habla de la armadura de Dios, nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero curiosamente aquí nos dice el verso que estaba ceñido por el pecho y nos dice
Efesios, vuestros lomos. El pecho es lo frontal, los lomos es lo posterior. No perdamos de vista que en la época en que vivió el apóstol Juan, los soldados que había se vestían como los soldados romanos. Entonces se ponían la protección en el frente y en la espalda. Pero si esa coraza no estaba, o esa protección no estaba amarrada, pues se podía mover y podía entrar alguna espada, alguna lanza, alguna flecha. Entonces, para que esa coraza cerrara perfectamente, por decirlo de alguna manera, cerrara, tenía que ser amarrada. Entonces, esto nos habla de la protección divina que Dios da a nuestro cuerpo. Pero dice por un cinto de oro. Y ese cinto es el que le ponían a las armaduras, pero de oro habla de gloria. ¿Por qué? Porque la mayor protección y cobertura que podemos tener es la misma persona del Espíritu Santo. Y Él recibe y tiene toda la gloria porque Él es Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos un poquito de esto, nos vamos poniendo la armadura de Dios. Y dice aquí, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad va a desatar gloria también sobre nuestra vida. Oiga, la gloria es al Señor. El Señor Jesús dijo: Padre, la gloria que tú me diste yo les doy, para que así como tú y yo somos uno. Así lo dijo el Señor Jesús, estoy leyendo, estoy parafraseando. Así como tú y yo somos uno, ellos y yo seamos uno también. Entonces, si el Señor Jesús vive en nosotros, somos uno con Él, y la gloria del Señor Jesús debe estar en nuestra vida. Pero tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla a través de nuestro testimonio. Verso 14 de Apocalipsis 1. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Nos habla de la cabeza blanca porque el blanco es figura de la santidad. Y la santidad tiene que empezar por nuestro pensamiento, por nuestra cabeza. Por eso aquí nos habla de que los pensamientos, lo que le da forma a todo lo que actuamos, las ideas, todo tiene que ir relacionado a la santidad. Si el Señor lo tiene y vive en nosotros, nosotros tenemos que buscar esa santidad. Y luego nos dice ojos como llama de fuego. Y dice Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. ¿Por qué tiene los ojos como fuego consumidor? Porque lo que ve profundiza, y si hay pecado lo saca a la luz, lo consume, lo destruye. Recordemos un punto bien importante: Dios ama al pecador, no así el pecado, y Dios no consiente la conducta pecaminosa. Si te arrepientes, te perdona por amor y misericordia, pero no te va a estar solapando, esa es la palabra, solapando, consecuentando conductas pecaminosas. Dios quiere que caminemos en santidad siempre, no hay vuelta de hoja. Vamos al verso 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí hay algo que es bien fuerte, a mí me toca, porque dice sus pies como bronce bruñido. El bronce es figura de juicio, pero dice bruñido, y bruñido, la palabra bruñido quiere decir brillante por haber sido pulido. Entonces, si los pies eran como bronce bruñido, era el juicio que fue pulido, fue trabajado, fue desgastado hasta que brilló, porque se cumplió el juicio en la vida del Señor Jesús. ¿Y por qué se cumplió el juicio? Porque Él fue a la cruz por nosotros, porque el que tenía que ir a la cruz era el pecador y Él era sin pecado. Así es como opera. Por eso dice sus pies como bronce bruñido. Y luego dice refulgente, o sea, muy muy brillante, como en un horno. ¿Por qué? Porque cuando el bronce está al rojo vivo, por decirlo así, brilla muchísimo, y entonces puede a veces hasta deslumbrar. Y su voz
Bueno, pero vamos a terminar este punto del juicio. Cuando el Señor Jesús toma en sí el pecado, lo capturan y lo llevan primero a casa del sumo sacerdote Caifás. Luego lo llevaron con Herodes. No, lo llevaron con Pilato, luego con Herodes, lo regresaron con Pilato. Y Pilato les dijo, pues si ustedes lo quieren crucificar, crucifíquenlo. Y después de eso, él fue caminando también al cerro monte del Gólgota o de la Calavera. Pero todo eso lo hizo caminando. Y entonces esto nos habló, igual que su ministerio, igual que todo lo que vivió, tuvo que ser quitado todo aquello que lo llevó a juicio, que es el pecado, a través de ese pulimento, a través de esa, como digo yo, esa lijadita, esa frotadita, para que pudiera brillar y el pecado se quedara clavado en la cruz del Calvario, y entonces Él nos pudiera dar salvación y vida eterna. Por eso dice bronce bruñido. Ahora dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. El océano, el mar, es como figura de las multitudes, figura del mundo. Y bueno, ¿y por qué dice que su voz es como estruendo de muchas aguas? Porque si no mal recuerdo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, nos habla del cántico de los 144,000 y nos dice, después miré, Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como un arpista que tocaban arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y ya nos va diciendo y nos dice cómo eran los 144,000, y esos 144,000 nos habla específicamente, claramente, de 12,000 de cada tribu. Y entonces, cuando nos dice 12,000 de cada tribu, también nos dice que después de estos 12,000, está en el capítulo 7, y ya nos va diciendo, desde el verso 5, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus y de todos los hijos de Israel. Entonces esos 144,000, yo creo que son 144,000 congregaciones israelitas que van a reconocer al Señor. Y empieza de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu... ¿Y por qué empieza con la tribu de Judá? Aunque Judá no es el mayor ni el primogénito. Porque Judá se expuso cuando el problema de José, porque ellos sabían que habían entregado y vendido a José. Entonces Judá toma el papel de primogénito espiritual, y por eso empieza con Judá. Y curiosamente de esa tribu viene el Señor Jesús. Entonces tenía que ser el primero. Y ya nos dice de todos, ¿no? Todas las tribus, hasta el verso 8. Y verso 9 dice, y después de esto miré una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, como palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en el trono
y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron delante del trono y adoraron diciendo: amén, la bendición y la gloria viene de la acción de gracias. A ver, repito, verso 12, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, ¿no? Y ya nos dice que eran como multitud de muchas aguas. Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos, ahorita les doy ese verso. Cuando comprendemos esta situación, entonces entendemos que el pueblo de Dios completo, hablando como esa multitud de muchas aguas, no es otra cosa más que el Espíritu de Dios hablando del Cordero de Dios, hablando de las cosas grandes, magníficas y maravillosas que Dios está haciendo y va a hacer en nuestras vidas. Eso es importante. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos y seguido. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Y por qué? Porque el Señor envía ángeles a cuidar a sus congregaciones, aquí lo dice. Y estos ángeles están guardando y cuidando las congregaciones, ahí lo dice. Ahora bien, ¿por qué en su diestra? Porque el Señor habla del poder de Dios a través de su diestra. Entonces habla del poder que va a ejercer el Señor, Dios Todopoderoso, en las congregaciones, con su diestra de poder a través de los ángeles. Y luego dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto es la palabra de Dios. ¿Por qué? Oiga, Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¿Y por qué dice que de su boca salía una espada de 2 filos? Porque se hablaba la palabra y la hablaba el Cordero. Por eso es. Y su rostro era como el sol, la otra parte, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto es la gloria de Dios. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces lo que va a alumbrar la palabra, lo que va a alumbrar en la santa ciudad es el Cordero. Por eso dice que resplandecía su rostro, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, porque la gloria de Dios va a iluminar todo. Entonces no se va a necesitar ni sol ni luna, porque la gloria de Dios lo va a iluminar. En el capítulo 21 ahí lo dice. Verso 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Vamos a ver qué dice aquí. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Esto es porque nadie puede ver a Dios y puede vivir. Éxodo 33:20 dice lo siguiente: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto quiere decir que ningún hombre ha visto al Señor, ninguno. Ha visto manifestaciones de la gloria, pero ver a Dios no me verá hombre y vivirá. Vamos a los 3 últimos versos de este capítulo, que son bien importantes. Y empiezan con la última parte del verso 17, que dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Habla en presente, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él descendió a las entrañas de la tierra, venció a Satanás en su lugar, tomó las llaves de la muerte, y Él es el que decide sobre la vida y la muerte.
Y le da instrucción, verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Esto es importante porque dice, escribe las cosas que has visto, habla en pasado, y las que son después de estas. O sea, nos habla de los 3 tiempos, que es en los que se maneja la profecía, en pasado, en presente y en futuro. En la profecía Dios te va a hablar en pasado para recordarte algunas cosas, en presente por lo que estás viviendo y en futuro por lo que Él va a hacer en tu vida. Eso es importante que lo tengamos claro. Y dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Todo este capítulo 1, que es la introducción, nos lo da Dios para introducirnos a lo que va a hablar en los otros 21 capítulos. La semana que entra empezaremos con el mensaje a la iglesia de Efeso y a ver cuánto podemos ir avanzando, y vamos viendo cómo nos va dando el tiempo para poder llevarlo lo mejor posible. ¿Sí? Es importante que lo vayamos visualizando, porque cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, tiene sus detalles y los vamos a ver a profundidad. Esto es importante porque las conductas que nos manejan estas 7 iglesias, que son la de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, son las cosas que están pasando hoy dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las congregaciones. La iglesia es una, que es la del Señor, pero dentro de esa iglesia hay las conductas que marca aquí. Esto es preventivo, y es lo que quiero que lo visualicemos, lo analicemos juntos, lo veamos y podamos tomar prevención en nuestra vida espiritual para hacer las cosas como Dios manda. Muy bien, les agradezco mucho su atención, les agradezco el tiempo que prestaron a este estudio, a esta grabación, y vamos a orar para terminar. Papito lindo de la gloria, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, tu poder, tu majestad, por todo cuanto tú eres. Gracias por este tiempo de estudio, mi Señor, gracias por todo lo que has dado, gracias porque eres bueno todo el tiempo y tu misericordia es para siempre. Te pido, Señor, que cada persona que haya escuchado este estudio sea grandemente bendecida, sea levantada y sustentada por tu bendito Espíritu Santo, y que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido. Te ruego, hermoso mío, Señor mío, que te magnifiques de una manera poderosa, grande y extraordinaria, y que todo lo que has hablado, Señor, sea cumplido de acuerdo a como es tu voluntad y no la de nosotros. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Sé tú con nosotros, bendícenos, cuídanos, guárdanos, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti confiadamente para recibir todo aquello que tú tienes para nosotros desde tu santo trono de gloria, dándote gracias siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pasen muy buena noche, Dios les bendice, les mando un fuerte abrazo, les amo mucho. Gracias por estar aquí. Vamos a orarle al Señor a ver si nos indica que nos sigamos de corrido para todos los versos de Apocalipsis y podamos ir avanzando un poquito en esto y conocer de verdad lo maravilloso que es el libro de Apocalipsis y las enseñanzas que nos otorga, que nos da, para que nuestra vida pueda ser un poquito mejor. Les bendigo, les amo mucho. Que el Señor les guarde. Pasen bonita noche.